estamos de nuevo en nuestro programa La Visión de Trino Márquez por www.visionglobal.net.be. Me acompañan aquí la periodista Mariana Martínez y en los controles está Hugo Valle. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestro Twitter, el de la emisora, que es @visionglobal1, el número, y el mío personal, que es @trinomarquez6. Bueno, esta semana han transcurrido muchos acontecimientos importantes de comentar. La ciudad capital ha estado especialmente congestionada, el tráfico ha sido infernal, se han combinado una serie de eventos, yo no diría extraordinarios, pero sí poco comunes. Ha llovido sobre la ciudad capital muchísimo, han caído aguaceros torrenciales. Algunas de las vías importantes del este de Caracas están siendo reparadas. En la avenida Miranda, que es una arteria muy importante de Caracas, se han abierto algunos huecos muy grandes a la altura de los Palos Grandes, a la altura de la California. Además están construyendo el gobierno un elevado a la altura de los dos caminos, y esto ha puesto realmente la ciudad, sobre el este, se ha visto severamente afectado. Para colmo de males, el viernes a las 5:30, 6 de la mañana, un chofer que venía conduciendo una gandola en dirección oeste-este, a la altura del puente de los Ruices, se estrelló contra la defensa, contra el protector de altura, y aquello produjo un caos descomunal durante prácticamente todo el día. La ciudad se convirtió en un infierno. Traigo esta colación porque en ese episodio que ocurrió el viernes se mostraron algunas de las facetas más terribles, algunos de los lunares más dolorosos que tiene la ciudad y que tiene la sociedad venezolana, y especialmente la sociedad caraqueña. El chofer que conducía la gandola, que transportaba unos 38.000 kilos, 38 toneladas de carne, que se dirigía hacia el oriente del país, no se dio cuenta de las advertencias, de las alarmas que se habían encendido, y se estrelló contra esa defensa de altura que está ahí. El impacto fue muy fuerte y el chofer quedó agonizante, un ciudadano de nacionalidad colombiana. Bueno, ¿qué se esperaba que ocurriese? Que la mayor parte de quienes estaban transitando por la vía en ese momento, que eran conductores de automóviles y motorizados, se ocuparan de atender a aquella persona que estaba agonizando. Resulta que eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Se desató la furia de alrededor de unos 300 motorizados por asaltar la gandola y sacar provecho allí de esa carne congelada que estaba siendo transportada, mientras el chofer de la gandola agonizaba. Y eso no pasaría de ser un episodio muy lamentable, pero yo creo que hay que ir un poco más allá. Creo que hay que profundizar un poco más la mirada, porque lo que ocurrió allí revela el alma enferma de los venezolanos, de un sector de los venezolanos que se han llenado de odio, de resentimiento, de desprecio por la vida. Y lo que vimos el viernes es una faceta nueva, pero del mismo proceso de deterioro general que vive el país. Hace unos días lo habíamos visto en los hechos violentos de la cárcel de Sabaneta, y cómo allí, entre los presos de ese central penitenciario, se mataban de una manera sanguinaria, como a algunos de los presos
le extrajeron el corazón y las vísceras con cuchillos, cómo los destrozaron. Bueno, vemos unos crímenes que son realmente horrendos. La corrupción que ha ido perforando todos los espacios sociales, que se ha ido colando ya por los intersticios de la sociedad. Entonces, claro, vemos que es una sociedad muy descompuesta, con algunos picos y algunas aristas que se asoman de forma casi cotidiana, porque los episodios de esta naturaleza donde están envueltas redes de corrupción, violencia, descomposición social, odio, resentimiento son prácticamente cotidianos. Ocurrió lo de Sabaneta, a lo cual ya me refería. Antes simultáneamente ocurrió lo del Alijo, de 1.380 kilogramos de cocaína que salieron por el principal aeropuerto nacional, que es el aeropuerto de Maiquetía, en el cual están involucrados altas autoridades del gobierno nacional y de la administración del aeropuerto internacional de Maiquetía y por supuesto de la línea aérea Air France, tanto aquí en Venezuela como en Francia. Entonces, hay un clima de descomposición, de deterioro. Ver a unos motorizados que se ensañaron, que se preocuparon por tomar 5, 6, 8 kilos de carga, que es lo que podían llevar en sus motos, asaltar un camión donde había una persona agonizante. Es un episodio, es una experiencia que nos debe mover a los caraqueños, que nos debe mover a los venezolanos y preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo con el venezolano? ¿Por qué el venezolano actúa? Porque los motorizados no son extraterrestres, no fueron traídos de Marte ni de Júpiter, son personas que nacieron aquí y muchos de ellos muy jóvenes, por cierto. Muchos de ellos que no, gente que está entre los 25 y los 35 años, es decir, que la menor parte de su vida la han vivido con este gobierno que ya tiene 15 años. Entonces hay que preguntarse, bueno, ¿qué ha ocurrido en estos 15 años que el alma de los venezolanos se ha deteriorado de la manera como lo ha hecho? Para hacer justicia con ese episodio del viernes, hay que decir que ciertamente hubo algunos, poquísimos motorizados que se conmovieron frente al sufrimiento de ese chofer que estaba avanzando y los auxilianos, y también se bajaron de sus vehículos choferes de carros que quedaron atrapados en la cola y auxiliaron al señor que estaba allí atenazado por la cabina de la gandola, y apoyaron a la Policía Nacional Bolivariana y a la Policía de Chacao y del municipio Sucre y de Baruta, que se hicieron presentes para contener las hordas de buitres que se abalanzaron sobre el camino. Entonces, más allá de lo que significa este episodio del colapso que creó en la ciudad y del impacto que tuvo todo el día viernes sobre la capital, creo que es importante reflexionar sobre esto que está ocurriendo, sobre este nivel de descomposición, de resentimiento, de odio, de desprecio por la vida, que es el valor más sagrado que tenemos. Y yo creo que esto hay que asociarlo con esa actitud pugnaz, con ese comportamiento erizado que permanentemente tiene el gobierno. Y antes lo tuvo el comandante desaparecido y ahora lo mantiene el heredero, lo mantiene su heredero. Es un lenguaje de pugna, de rivalidad, de odio, de resentimiento, de amenazas continuas. No hay manera de conciliar con estos señores que están en el gobierno, cuando no es Nicolás Maduro el que declara de un tono desenfadado y agresivo, es Diosdado Cabello, o es cualquiera de los ministros o de los funcionarios de segundo orden, o son los militares que simpatizan con este proyecto de empobrecimiento del país. Es el régimen el que actúa de una manera agresiva, y
y por supuesto que esto percola, esto filtra a la sociedad y la gente pues se llena de ese resentimiento y de ese odio, que es lo que estamos viendo hoy de manera dramática y que se expresó el día viernes de una manera singular, que esperemos no se repita y que ese hecho conmueva al país, nos lleve a reflexionar. El debate se plantea en distintas instancias acerca de lo que está ocurriendo con los venezolanos y que hay que evitar porque la experiencia histórica nos muestra demasiados ejemplos en donde se ha impuesto el odio y el odio ha conducido a la violencia y la violencia a la guerra, y se ha entrado en ciclos de exterminio, de asesinatos, de matanzas que han destruido pueblos enteros. Y estamos viendo con nuestros ojos lo que está ocurriendo en Siria, lo que ocurrió hace 25 años o menos en los Balcanes, como la gente se asesinaba, se llenaba de odio. Tenemos la experiencia de Ruanda, donde millones de ruandeses fueron asesinados por sus propios hermanos. Bueno, y podríamos citar la guerra civil española, lo que ocurrió en Chile. Entonces, hay que tener cuidado con esto que está ocurriendo en el país. Este es un llamado de alerta. Otro punto que quisiera tocar hoy es el que ha sido definido por el gobierno como la guerra económica, el colapso económico. Obviamente que se trata con este calificativo, con esta frase de la guerra económica, de buscar un subterfugio. El gobierno no sabe qué hacer con la economía nacional. El dólar paralelo se disparó. Está 7 veces por encima del dólar, 7 u 8 veces por encima del dólar oficial. Y ese dólar paralelo está arrastrando al resto de la economía. Venezuela es un país donde no se producen dólares. ¿Qué sentido lo digo? Lo digo en que aquellas actividades que podían aportarnos divisas, especialmente dólares norteamericanos, están muy detenidas. Aquí no hay turismo, la gente no quiere venir a Venezuela por muchas razones, pero especialmente por el gravísimo drama de la inseguridad personal. La industria nacional está en el suelo. Nosotros no estamos exportando nada. La Polar, que es nuestra industria, nuestro complejo industrial más importante, está exportando en volúmenes muy bajos porque tiene que concentrarse en atender la demanda nacional y no le quedan productos para exportar. O sea, allí no se puede obtener divisas. Las empresas básicas están arruinadas. Nosotros casi no estamos exportando ni hierro ni aluminio. La electricidad que antes vendía no la estamos vendiendo, porque no somos ni siquiera capaces de abastecer la demanda interna. Entonces, este es un país donde no se producen divisas, no hay cómo producir divisas. La única fuente de producción de divisas es el petróleo, la única. Y el petróleo está confrontando serísimos problemas, entre otras razones porque la política tenencial del gobierno, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, condujo a la destrucción de PDVSA. O sea, tenemos un problema, un cuello de botellas en la producción de divisas. No hallamos cómo satisfacer la demanda. Pero además de eso, el gobierno desde hace 11 años aplica un control de cambio que lo único que ha producido es pobreza en el país. No ha servido para nada, ni para controlar los precios, ni para controlar la fuga de capitales. Hoy nosotros en Venezuela tiene el volumen más alto de inflación en toda América Latina y una de las 3 o 4 más altas del mundo entero. La caída de las reservas internacionales y la fuga de divisas no se ha detenido. Otro objetivo importante del control de cambio no se ha cumplido.
Si es que no ha servido para nada, sino solo para controlar a los industriales y para dotar al gobierno central de un poder inconveniente e inmerecido. Hay alguna gente dentro del gobierno que se da cuenta de esta locura y que quiere desmontar el control de cambio progresivamente. Que quieren comenzar, por ejemplo, por abrir las casas de cambio y crear de manera normal el dólar paralelo, de modo que aquel sector que no es abastecido por Cadivi pueda acudir de manera legal y legítima, sin verse sometido a ningún tipo de condena o de castigo, al dólar permuta. Entonces están tratando de ver cómo instalan de nuevo el dólar permuta y cómo lo hacen, por ejemplo, a través de las casas de cambio, que es el mecanismo más idóneo. Bueno, pero esta simple operación transparente, esta simple operación que en otro país sería una decisión de carácter financiero que se podría resolver, pues aquí no se puede resolver porque el señor Nicolás Maduro no tiene la fuerza para hacerlo. Nelson Merente, que es el ministro de Finanzas, tampoco tiene el poder dentro del gabinete para imponer esta decisión, y siguen ambos, tanto Maduro como Merente, atrapados del poder de los sectores más radicales, donde está el señor Jorge Giordani y el señor Eduardo Samani, que son, no quiero aplicar ningún epíteto personal, pero es que de verdad son trogloditas, son enemigos de los venezolanos, son enemigos de la economía del país. El señor Giordani es el enemigo público número uno que tiene la economía venezolana, y al lado de él está Eduardo Samani y otros sectores radicales dentro del chavismo que no terminan de entender que una economía prospera, se desarrolla cuando hay colaboración entre el sector público y el sector privado, y sobre todo cuando el sector público deja que el sector privado actúe, se desarrolle, se desenvuelva y las leyes del mercado naturales se cumplan. Lo cual no quiere decir que no haya regulaciones. Por supuesto, en el sector financiero tiene que haber regulaciones, tiene que haber algún tipo de control que eviten que los más vivos se enriquezcan a costillas de los ingenuos. Eso es admitido en todos lados, en Europa, en los Estados Unidos, en Japón y en todos lados. Existen los bancos centrales, existen los mecanismos de control sobre el sistema financiero, pero la actividad productiva, o sea, que tiene que ver con la creación de bienes y con la creación de servicios para que atiendan la demanda de la población, esos bienes no son sometidos al acoso al cual están sometidos en Venezuela. El gobierno, decía hace unos minutos, inventó la tesis de la guerra económica, del colapso total, que era un comando presidido por el presidente, el señor Maduro, por algunos cuantos meses. Esa debe ser una recomendación cubana, porque los cubanos tienen una mentalidad conspirativa. Todo lo resuelven en el plano bélico de la guerra. Pero yo pregunto, ¿quién desató la guerra económica? Yo no voy a entrar a discutir si hay guerra económica o no. Yo puedo tomar las palabras de Maduro y decir si hay guerra económica. ¿Quién la desató? La desató él, la desató Hugo Chávez, la desató una política que está contra el país, una política dirigida a asfixiar el aparato económico. Fue una política, o es una política que ha estado basada en las expropiaciones, las confiscaciones, los controles, las regulaciones, la elaboración de una legislación absolutamente punitiva que coarta la libertad de empresas, que persigue la libre iniciativa. Ahí tenemos esa ley del trabajo, la ley orgánica del trabajo de los trabajadores. ¿Qué ha hecho esa ley? ¿Qué ha hecho en favor de la clase obrera, de la clase laboral venezolana? Nada.
lo que ha hecho es entorpecer la actividad productiva, lo que ha hecho es convertirnos en un país todavía más ineficiente, más improductivo y más incapaz de resolver los problemas nacionales. Eso es lo que ha hecho esa ley. Y todo el conjunto de leyes paralelas, la LOCSIMAD y las otras leyes, los mecanismos parafiscales que han hecho que las tasas impositivas sobre la actividad industrial sean altamente onerosos y perniciosos. Eso es lo que ha logrado. ¿Qué ha hecho el gobierno con las empresas de Guayana? Quebrarlas. Eso es lo que ha hecho. Quebró a Interalúmina, quebró Sidor, que se las quitó a un grupo privado. Todo el complejo industrial de Guayana, que en un momento de nuestra historia produjo un volumen importante de divisas, hoy se encuentra quebrado por la locura de este gobierno. La petroquímica está parada. Las empresas que han nacionalizado están quebradas, hasta Conferri, le pusieron las manos a Conferri y Conferri está paralizado. Un solo ferry hace el recorrido entre Puerto La Cruz y Punta Tierra. O sea, todo lo que ha tocado el gobierno, todo lo ha destruido. Las empresas, las 4 millones de hectáreas que expropiaron están sin producir. Todo lo que el gobierno toca, le pusieron la mano completa a PDVSA y la destruyeron. Una cosa que era indestructible aparentemente, pues los señores del gobierno lograron el milagro de destruir a PDVSA, y hoy PDVSA está endeudada, no puede asumir sola los inmensos retos de producir nuevos barriles de petróleo. Entonces, ¿quién le declaró la guerra al país? Se la declaró el gobierno. ¿Existe? Sí, señor Juan, sí existe una guerra. Señor Luis Brito García, sí existe una guerra, es verdad. Aquí hay una guerra desatada por ustedes. Ustedes son los sargentos de esa guerra. Ustedes son los sargentos de esa guerra. Pues no llegan ni siquiera al grado de comandante. Son sargentos de una guerra económica que está dirigida a destruir el país. Esto podrá resolverse en una medida importante a partir del 8 de diciembre. Yo siempre termino recordando la importancia del 8 de diciembre, una cita electoral esencial para los venezolanos. Será posible a partir de esa fecha comenzar a dar pasos muy firmes en la recuperación de la democracia y de las instituciones nacionales. Hemos llegado aquí a nuestras reflexiones, así es que nos vemos el próximo martes.